El océano se abre como un espejo negro infinito, y en su corazón se esconde el lugar más inaccesible del planeta. La fosa de las Marianas, un tajo de 11 kilómetros de profundidad, parece más una herida que una frontera natural. Allí, donde la luz del sol jamás toca, la presión podría aplastar cualquier acero como si fuera papel. Los navegantes antiguos la llamaban la boca que engulle la luz. Decían que en noches sin luna, cuando el mar estaba extrañamente calmo, se escuchaban cantos lejanos, no de ballenas, no de tormentas, sino algo que vibraba como campanas sumergidas, una melodía hipnótica que nadie podía explicar. Siglos después, con la era de la exploración submarina, los marineros modernos también comenzaron a hablar de sonidos extraños. Registros acústicos de los años 50 captaron un eco profundo y pulsante, un patrón que parecía respirar. La Marina de EEUU lo clasificó como sonido biológico no identificado. Pero entre los tripulantes el rumor era claro. Algo vive allá abajo, algo muy grande. En 1960, el batiscafo Trieste se convirtió en el primer vehículo en alcanzar casi el fondo de la fosa. El mundo entero celebró la hazaña científica, pero los informes públicos omitieron detalles perturbadores. Décadas después, cuando algunos documentos fueron parcialmente desclasificados, apareció una nota manuscrita del piloto Don Walsh. Vimos destellos, como faroles verdes en la distancia. No duraron más de unos segundos, pero se movían en línea recta, como si alguien nos estuviera observando. Oficialmente, se explicó como ilusión óptica causada por la presión. Pero los pescadores de Guam tienen otra versión. Hablan de barcos sin tripulantes que a veces reaparecen, flotando en silencio, con las velas rasgadas y el casco cubierto de un limo fosforescente que ningún laboratorio ha podido identificar. Historiadores marinos aún debaten si estas leyendas son simples supersticiones o ecos de algo real que la ciencia prefiere no mirar demasiado de cerca, porque si los cantos del abismo son reales, podrían ser el primer aviso de que bajo el agua hay más que rocas y peces. Y mientras la corriente del Pacífico arrulla la superficie, en lo más profundo del mundo, algo parece escuchar y espera. El mundo creyó que la historia del Trieste en 1960 era el final de la curiosidad humana en las profundidades, pero en realidad apenas fue el prólogo de una serie de expediciones secretas que nunca aparecieron en los periódicos. A mediados de los años 70, varias potencias navales comenzaron a financiar inmersiones no registradas con el objetivo de estudiar no solo la fosa, sino cualquier anomalía que pudiera tener interés estratégico. Se hablaba de bases submarinas, recursos minerales imposibles y rumores de estructuras artificiales ocultas bajo kilómetros de agua. Un documento interno de 1976, filtrado décadas después, describe la experiencia de un sumergible privado japonés, el Shinkai-Kuro, que descendió hasta los 9.500 metros. Durante casi una hora,
el piloto reportó un paisaje desolado y silencioso, con sedimentos que parecían polvo lunar. Pero entonces las cámaras captaron algo que nadie esperaba: formaciones rectilíneas, como si la naturaleza hubiera decidido construir muros perfectamente alineados. El ingeniero de a bordo escribió en su diario: «Vi lo que parecía una calle, piedras dispuestas con precisión, como si alguien hubiera pavimentado el fondo del mundo». Minutos después, la transmisión se interrumpió por completo. Cuando el sumergible fue rescatado, la cabina estaba intacta, pero el piloto se negaba a hablar. Solo repitió, con los labios temblando: «No deberíamos haber bajado allí». Años después, en 1983, un equipo norteamericano realizó otra inmersión secreta con un sumergible experimental llamado Nautilus IV. Esta vez, las cámaras eran de alta resolución y se esperaba traer pruebas claras. Durante los primeros 40 minutos, todo parecía normal: arena, rocas y la típica oscuridad absoluta. Pero entonces, las luces del vehículo iluminaron algo imposible: un arco de piedra cubierto de algas blancas, lo suficientemente grande para que un camión pasara por debajo. El piloto se quedó en silencio, y en la grabación solo se escucha el latido acelerado de su respiración. De repente, un sonido metálico golpeó el casco, como si algo estuviera llamando desde afuera. El Nautilus ascendió de inmediato. El archivo oficial sobre esta misión fue sellado con la leyenda: anomalía estructural sin relevancia científica. Sin embargo, en los años siguientes, las desapariciones de barcos de investigación cerca de la fosa aumentaron silenciosamente. Entre marineros y científicos empezó a circular un apodo inquietante: la ciudad que no quiere ser encontrada. Historiadores contemporáneos siguen sin ponerse de acuerdo sobre si estos reportes son errores de interpretación, paranoia por presión extrema, o la primera evidencia de una civilización olvidada que la Tierra decidió esconder bajo 11 kilómetros de agua. En lo profundo, el océano sigue guardando su secreto, como un guardián paciente que solo deja regresar a aquellos que elige. El tercer intento de descender a la fosa, realizado en 1991, fue la misión que cambió para siempre la forma en que los pocos que sabían la verdad veían el océano. El sumergible Abyssal 7, un prototipo de casco reforzado con titanio, estaba diseñado para soportar la presión de 11 kilómetros de agua, y a bordo viajaban 3 hombres con un objetivo claro: comprobar si las formaciones vistas en descensos previos eran obra de la naturaleza o no. Durante las primeras horas, el viaje fue igual que todos los demás: oscuridad absoluta, corrientes lentas y un silencio tan profundo que parecía tragarse los pensamientos. El piloto encendió los reflectores de alta intensidad y la cámara giró en 360 grados, mostrando un paisaje gris y sin vida. Pero a los 10.700 metros, el abismo reveló su secreto. Frente a ellos se levantaba una estructura de bloques negros, algunos tan grandes
como una casa de 3 pisos, ensamblados con una precisión imposible para el azar. La arena se acumulaba en los bordes, y entre las piedras crecían corales blancos que parecían dedos esqueléticos apuntando al techo del mundo. Uno de los tripulantes murmuró: «Es una calle. Mírala, una calle». Y tenía razón. Una calzada de losas lisas se extendía frente a ellos, perdiéndose en la oscuridad como si invitara a entrar. En un punto, el camino pasaba bajo un pórtico de piedra, cubierto por un limo verde que brillaba tenuemente al recibir la luz artificial. El operador de la cámara notó algo aún más perturbador. Símbolos grabados en los bloques. No eran letras, no eran pictogramas egipcios ni mayas, sino espirales y cruces triples que parecían girar cuando la luz se movía. Más tarde, un experto en lenguas muertas que analizó las grabaciones confesó que el patrón le recordaba a ciertos signos sumerios y dravídicos, aunque mezclados con algo que no pertenece a ningún registro humano. A medida que avanzaban, la cámara captó torres caídas, puertas sumergidas y lo que parecía un templo con escaleras partidas por la erosión, todo cubierto de limo y bioluminiscencia. Pero lo que heló la sangre de los 3 hombres fue un reflejo en movimiento. Entre los pilares del templo, algo grande y lento se deslizó fuera del alcance de la luz. No hubo palabras, solo respiraciones agitadas y el sonido del motor luchando por mantenerse estable a esa presión. De repente, los sensores del Abyssal 7 detectaron una vibración rítmica, como un tambor lejano. El piloto, aterrado, ordenó el ascenso inmediato. Mientras el sumergible subía, una cámara trasera grabó lo que parecía una sombra gigantesca, siguiéndolos durante algunos metros antes de desvanecerse en la negrura. Al regresar a la superficie, los 3 hombres juraron no hablar jamás. El informe oficial redujo todo a anomalías geológicas. Pero en privado, uno de ellos escribió en un cuaderno personal: «No es una ciudad abandonada, es una ciudad que duerme, y no estamos solos allá abajo». Historiadores y oceanógrafos, cuando leen las descripciones extraoficiales de esta misión, aún debaten si lo que vieron fue una formación natural de basalto o la evidencia de una civilización perdida que desafía la historia humana. Porque si alguien construyó ese templo en el fondo del mundo, ¿cómo llegó allí? ¿Y por qué parece que todavía respira? Cuando los científicos analizaron las grabaciones de audio del Abyssal 7, esperaban escuchar lo de siempre: el crujido distante de la corteza oceánica, el roce de las corrientes profundas y, tal vez, algún lamento metálico del propio sumergible. Pero al reproducir las cintas en un laboratorio insonorizado, lo que emergió desafió toda lógica científica. Era un latido grave y rítmico, demasiado regular para ser un fenómeno natural. Entre esos pulsos se filtraban susurros de baja frecuencia, como si alguien hablara desde el fondo de un túnel interminable. Uno de los técnicos con la piel erizada bajó el volumen y preguntó en voz baja: «¿Estamos escuchando cantos?» El archivo fue enviado discretamente a un grupo de expertos en bioacústica de la Marina.
Ellos asumieron que sería algún cetáceo desconocido, tal vez un calamar colosal emitiendo infrasonidos. Pero tras semanas de análisis, llegaron a una conclusión perturbadora. No correspondía a ningún patrón biológico conocido. Las frecuencias intermedias parecían formar series repetitivas, similares a una secuencia numérica o, en palabras de un criptógrafo que participó, algo que suena demasiado intencional para ser azar. En la segunda grabación ocurrió algo aún más extraño. Al filtrar el ruido ambiental y acelerar ligeramente el sonido, los técnicos distinguieron un eco rítmico que recordaba a un coro monótono. Alguien lo comparó con los cantos tibetanos, otros con rezos ortodoxos bajo el agua. Pero la sensación unánime era que no pertenecía a este mundo. Se decidió entonces enviar un micrófono autónomo para registrar sonido continuo por 72 horas. El dispositivo, sumergido a 10.900 metros, empezó a transmitir en directo. Las primeras 12 horas fueron tranquilas, silencio, corrientes, algunos chasquidos. Luego, a medianoche UTC, el laboratorio recibió un golpe súbito en los altavoces. ¡Bum! 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 Un compás triple, como si 3 golpes de tambor resonaran en el vacío acuático. Después, un rugido profundo que subía y bajaba de intensidad, y finalmente un susurro largo que hizo que todos en la sala se miraran con terror infantil. «No es un animal», dijo uno de los ingenieros. «Es un aviso». A la mañana siguiente, cuando recuperaron el micrófono, descubrieron que su carcasa de acero estaba abollada como si algo la hubiera presionado con dedos gigantes. No había marcas de mordidas, solo una deformación perfecta, como un recordatorio silencioso de que allí abajo alguien escucha y alguien responde. Con el paso de los años, estas grabaciones filtradas han alimentado todo tipo de teorías, desde civilizaciones submarinas prehumanas hasta entidades biolumínicas de inteligencia colectiva que habrían habitado la Tierra antes de la historia registrada. Pero los expertos coinciden en una sola cosa. Nada en los océanos modernos produce sonidos que sigan patrones matemáticos tan precisos. La ciudad sumergida no solo existe, habla, aunque nadie comprenda su idioma. A medida que las grabaciones de sonido circularon en círculos privados, la curiosidad se transformó en obsesión peligrosa. En 1994, un consorcio secreto de universidades y compañías de exploración financió una misión sin precedentes: penetrar la ciudad sumergida y recolectar pruebas físicas. El equipo estaba compuesto por 5 buzos de élite, un piloto de sumergible y un oceanógrafo veterano que había jurado que esta sería su última expedición. El plan era sencillo sobre el papel: descender lentamente hasta el templo principal, recoger fragmentos de piedra negra y dejar sensores para registrar vibraciones durante un mes. Pero los veteranos de las misiones previas advirtieron que la ciudad tenía su propio ritmo y que permanecer demasiado tiempo allí parecía provocar reacciones invisibles. Día 1. El descenso. La primera transmisión mostraba rostros tensos, mientras el sumergible
Abisal 9 se deslizaba hacia la negrura. Al llegar a los 1800 metros, el piloto encendió los reflectores, revelando una imagen surrealista. La calzada negra, cubierta de limo y criaturas traslúcidas, se extendía como un camino ceremonial hacia el abismo. Uno de los buzos exclamó entre risas nerviosas: «Es como caminar en una procesión hacia el infierno». Las luces captaron el pórtico que los equipos anteriores solo habían visto de lejos. Grabaron símbolos más claros esta vez. Círculos concéntricos entrelazados con triángulos que parecían rotar lentamente cuando la cámara cambiaba de ángulo. Día 2. Primer contacto. La transmisión del segundo día mostraba al equipo flotando frente a la puerta del templo. Las escaleras estaban cubiertas de limo fosforescente, y entre los escalones asomaban pequeñas estatuillas erosionadas, algunas con forma humanoide, otras imposibles de clasificar. El oceanógrafo tomó una de las estatuillas, la guardó en un contenedor, y en ese instante las vibraciones comenzaron. No eran audibles al principio, pero las cámaras captaron un polvo fino levantándose del suelo, como si la ciudad hubiera exhalado. De pronto, el piloto gritó por radio: «¡Movimiento a la derecha!». La cámara giró y captó una sombra enorme, deslizándose detrás de un pilar caído. No atacó, no se acercó, solo observó, y el agua alrededor pareció temblar. Día 3. El silencio final. El último registro enviado a la superficie fue un ruido agudo, seguido de risas nerviosas que se cortaron de golpe. Después, solo el latido grave que ya conocían de las grabaciones anteriores. El sumergible nunca regresó. Un intento de rescate a los pocos días encontró cables rotos flotando a 8000 metros y el contenedor de muestras abierto y vacío. Años después, un exmiembro del proyecto confesó entre susurros: «No se perdió un equipo, fueron tomados. La ciudad decide quién sale». Historiadores y expertos en exploración oceánica aún discuten si esta desaparición puede explicarse por fallas técnicas o si prueba la existencia de una fuerza consciente bajo el océano. Pero lo cierto es que desde 1994 ningún gobierno ha autorizado un descenso tripulado tan profundo en esa región. Es como si el mundo hubiera entendido que ciertas puertas, una vez tocadas, no deben abrirse más. Tras la desaparición del Abisal 9, el océano más profundo del planeta se convirtió en un secreto incómodo para gobiernos y corporaciones involucradas. Los reportes oficiales declararon fallas técnicas por presión extrema, pero los archivos internos que se filtraron años después revelaban un miedo colectivo. La ciudad sumergida no era una leyenda, y su sola existencia podría cambiar la historia de la humanidad. Los miembros del proyecto firmaron acuerdos de confidencialidad con cláusulas casi imposibles de romper. Se prohibió toda comunicación que mencionara estructuras artificiales bajo el abismo. Solo algunos fragmentos de piedra negra, extraídos antes de la desaparición, fueron enviados a laboratorios privados bajo nombres falsos. Muestras de basalto profundo, Proyecto Atlántida.
El extraño poder de las piedras. Los investigadores que analizaron estas rocas encontraron anomalías electromagnéticas. Cuando se acercaban dispositivos electrónicos, los relojes se retrasaban unos segundos y algunas brújulas giraban sin control. Uno de los científicos escribió en su diario, antes de desaparecer de la esfera pública: si estas piedras pertenecen a la Tierra, entonces la Tierra guarda un corazón que nunca conocimos. Lo más perturbador fue que tras varios días en un laboratorio seco, las piedras emitían un zumbido casi imperceptible, como si guardaran memorias de un mundo sumergido. El encubrimiento internacional. Poco después, se reunió en secreto un comité integrado por representantes de la ONU, la Marina de los Estados Unidos y corporaciones de exploración minera. La decisión fue unánime: declarar la zona como área de alto riesgo sísmico y prohibir cualquier inmersión civil. De manera extraoficial, se ordenó borrar registros satelitales detallados de la fosa y modificar la batimetría digital para ocultar el patrón geométrico de la ciudad. Los científicos que cuestionaron la medida recibieron ofertas millonarias para trabajar en proyectos confidenciales, o en algunos casos desaparecieron de la academia sin explicación pública. Las filtraciones que despertaron sospechas. En 2003, un antiguo técnico de sonido de la misión publicó fragmentos de las grabaciones en un foro oscuro de Internet. Los audios fueron descargados por cientos de curiosos, y quienes los escucharon hablaron de mareos, pesadillas y la extraña sensación de ser observados bajo el agua. Los gobiernos reaccionaron rápido. El foro fue cerrado y el archivo catalogado como material perturbador no verificable. Desapareció de la red. Pero fue demasiado tarde. Las teorías conspirativas habían encontrado su combustible eterno. Hasta hoy, historiadores y especialistas en geopolítica oceánica debaten si la omisión global obedece solo a razones de seguridad, o si existe un pacto silencioso para proteger algo que la humanidad no está lista para conocer. Y en los pasillos más oscuros de la comunidad científica se murmura que la ciudad sigue emitiendo su pulso, esperando el momento en que alguien se atreva a responder su llamado. A finales de la década de 2000, cuando el mundo entero miraba hacia la superficie, el fondo del océano comenzó a hablar. Los sismógrafos, colocados a miles de kilómetros de la fosa, detectaron vibraciones rítmicas que no coincidían con actividad volcánica conocida. Se repetían cada 27 horas, como un corazón antiguo que hubiera despertado tras un largo letargo. Los primeros informes fueron clasificados como ruido sísmico irregular. Pero los especialistas que los estudiaron encontraron un patrón perturbador. Cada pulsación iba seguida de un cambio en las corrientes oceánicas cercanas, como si la ciudad respirara y el océano respondiera a su voluntad. El regreso de los ecos prohibidos. En 2011, un pequeño grupo de exploradores independientes, con acceso a drones submarinos civiles, logró acercarse a la zona prohibida. A los pocos días, subieron un fragmento de audio a un servidor privado. Un zumbido grave mezclado con un sonido metálico que recordaba al raspado de cadenas en la distancia. Uno de los buzos anónimos dejó una nota antes de desaparecer del mapa digital.
No están dormidos, nunca lo estuvieron. Solo esperan que alguien los escuche. Luces bajo el océano. Ese mismo año, satélites de observación nocturna detectaron destellos débiles en las aguas profundas de la zona prohibida. No eran bioluminiscencia natural. Aparecían en patrones lineales que se desplazaban lentamente, formando figuras geométricas que recordaban los símbolos del templo sumergido. Expertos en oceanografía y física marina intentaron explicarlo como reflejos de barcos o fallas en el sensor satelital, pero una serie de imágenes filtradas en 2013 mostró claramente un cuadrado de luz perfecto emergiendo desde las profundidades y disolviéndose en cuestión de minutos. La sensación de ser observado, pescadores que navegaban cerca de la zona, desafiando las prohibiciones, relataron historias escalofriantes, ecos metálicos que resonaban en los cascos de sus barcos, oleadas repentinas que parecían empujarlas hacia el límite seguro, y, en las noches sin luna, una sensación de mirada constante, como si ojos gigantes siguieran sus movimientos desde el abismo. Uno de ellos, entrevistado bajo anonimato, resumió la experiencia con una frase que luego se volvería viral en foros conspirativos. El mar no está vacío, solo nos ignora hasta que dejamos de hacerlo. El pulso se intensifica. Entre 2014 y 2017, los sismógrafos registraron un aumento gradual en las pulsaciones. Lo que antes era un latido suave, ahora se sentía como un golpe seco, perceptible incluso en las lecturas de islas cercanas. Historiadores alternativos comenzaron a especular que la ciudad estaba despertando y que las desapariciones de buzos en décadas pasadas habían activado algo antiguo. Incluso hubo quienes sugirieron que la ciudad era consciente y que sus vibraciones eran intentos de comunicación o advertencias de que el equilibrio había sido roto. Los informes recientes hablan de grietas nuevas alrededor del templo principal y de luces más intensas, como si la ciudad, oculta durante milenios, hubiera decidido recordar al mundo que existe. Y mientras los gobiernos insisten en que se trata de fenómenos naturales, los pescadores y exploradores clandestinos saben que algo se mueve allá abajo, algo que ha estado esperando demasiado tiempo. A comienzos de 2018, el misterio que había permanecido sumergido por décadas rompió la superficie de la comunicación humana. En una madrugada silenciosa, varias estaciones de radio de onda corta reportaron una señal intermitente que no correspondía a ninguna frecuencia oficial. Era un pulso profundo y metálico, similar al latido registrado por los sismógrafos años atrás, pero esta vez viajando por el aire. El mensaje que nadie quiso traducir, la señal consistía en 3 pulsos graves, seguidos de un silencio, y luego un patrón repetitivo de 17 golpes cortos. Ingenieros de telecomunicaciones de distintas partes del mundo confirmaron que no era interferencia terrestre ni rebote ionosférico normal. Alguien o algo estaba enviando un patrón coherente desde un punto en medio del océano, prohibido por los tratados internacionales. Un operador de radio aficionado en Islandia logró grabar 45 segundos de la transmisión antes de que la señal desapareciera.
Subió el archivo a un foro de investigación paranormal y en cuestión de horas fue replicado por miles de curiosos y criptógrafos. En 48 horas, el archivo fue borrado. El usuario que lo publicó desapareció de las redes sociales y su cuenta de correo fue suspendida sin explicación oficial. Reacciones en cadena. Los medios tradicionales apenas mencionaron la noticia, clasificándola como curiosa interferencia marina. Pero los foros clandestinos y conspirativos estallaron en actividad. Algunos aseguraban que era un SOS de una civilización perdida, otros que era una advertencia para que los humanos no se acercaran más. Los más osados afirmaban que el mundo subacuático estaba llamando a casa y que su origen no era completamente terrestre. Lo inquietante fue que pocos días después, boyas oceanográficas cercanas a la zona registraron microtsunamis locales, como si algo inmenso se hubiera desplazado desde la ciudad sumergida hacia aguas abiertas. El eco en la mente humana. Algunos investigadores independientes, al reproducir la señal en laboratorios, reportaron efectos extraños, mareos y desorientación temporal en quienes la escuchaban con auriculares, sueños lúcidos con luces azules y corredores interminables de piedra. Una sensación de inmersión, como si el sonido arrastrara la conciencia al fondo de un océano imaginario. Un neurocientífico retirado escribió, en un informe que jamás fue publicado oficialmente, esta señal no solo se escucha, se siente en el cuerpo y se instala en la memoria, como si viniera de un lugar que todos hemos olvidado visitar. Un mar que respira, esa misma primavera. Imágenes satelitales térmicas captaron fluctuaciones de temperatura en franjas circulares alrededor de la fosa. Era como si el mar inhalara y exhalara, siguiendo el mismo ritmo de la señal. En conferencias científicas discretas, algunos expertos se atrevieron a sugerir que la ciudad podría ser un organismo viviente, una simbiosis de piedra, metal y energía desconocida, capaz de comunicarse cuando se siente amenazada. El mundo en la superficie siguió con su vida cotidiana, ignorando que bajo 11 kilómetros de agua algo había decidido hablar y que su voz ya no podía ser contenida. El otoño de 2019 quedó grabado en la memoria de un círculo muy reducido de personas, porque fue entonces cuando alguien cruzó el límite prohibido. Ni los tratados internacionales, ni los rumores de desapariciones lograron detener a un grupo de 5 buzos mercenarios, financiados por un coleccionista privado que estaba convencido de que la ciudad escondía reliquias únicas, capaces de cambiar la historia humana. Los buzos partieron desde un barco sin bandera, navegando de noche hacia la zona restringida. Llevaban trajes de buceo presurizados, drones submarinos y cápsulas de comunicación cifradas. El objetivo era claro: llegar al templo principal que aparecía en las imágenes filtradas años atrás y traer pruebas físicas. Descenso al abismo. El registro de sus cascos, filtrado meses después, muestra los primeros minutos de un descenso que pronto se volvió surrealista. A 3.000 metros de profundidad, el océano parecía un túnel líquido sin fin. Solo se escuchaba el eco del propio corazón y el zumbido tenue de los propulsores. De pronto,
una neblina de partículas brillantes apareció en la oscuridad. No eran plancton ni sedimentos. Flotaban en patrones geométricos, como si formaran símbolos momentáneos que se deshacían al intentar tocarlos. Uno de los buzos, identificado en el registro como Delta 3, susurró por el comunicador: «Nos están mirando, pero no hay ojos». El primer contacto. Al llegar a la base del templo, los focos del dron iluminaron una puerta ciclópea, grabada con espirales entrelazadas que parecían moverse levemente bajo la luz. Cuando el líder del equipo intentó colocar una cámara sobre la superficie de la puerta, el metal del dron se recalentó y el dispositivo se apagó sin explicación. Entonces, un sonido profundo vibró a través del agua. No era el latido ya conocido, sino un canto prolongado, similar a un cuerno lejano que atravesaba huesos y cráneos. Las luces de los buzos comenzaron a parpadear y en ese instante sombras gigantes emergieron desde la penumbra del fondo. No eran peces, no eran tiburones. Sus siluetas parecían columnas vivientes que se ondulaban con una lentitud inhumana. El regreso imposible. Solo 2 buzos lograron regresar a la superficie. Sus testimonios jamás se hicieron públicos, pero rumores filtrados desde un hospital militar hablan de trastornos de percepción, insomnio extremo y la repetición constante de una frase en estado de delirio. La ciudad está despierta y nos ha contado su nombre. Uno de los rescatistas reportó que al abrir la cámara presurizada, donde estaba el último sobreviviente, el olor a sal estaba mezclado con un aroma metálico y antiguo, como si algo de allá abajo hubiera subido con ellos. El silencio oficial. Días después del incidente, la zona fue patrullada por buques de varias naciones. Se colocaron boyas con transmisores para bloquear cualquier acercamiento civil. Los foros conspirativos fueron inundados con cuentas falsas que desacreditaban cualquier versión no oficial. Pero los pescadores locales saben que algo cambió. El mar ya no suena igual en las noches tranquilas. Las corrientes frías aparecen sin previo aviso. Y de vez en cuando alguien asegura escuchar un canto grave cuando el viento sopla desde alta mar. La ciudad, después de aquel encuentro, ya no parece ignorarnos. Ahora solo espera. El invierno siguiente trajo consigo un mar que parecía respirar con más fuerza que nunca. Los satélites meteorológicos registraron vórtices extraños en la superficie, círculos perfectos de espuma que aparecían de la nada y desaparecían antes de que cualquier barco pudiera acercarse. Los expertos hablaron de fenómenos oceánicos no catalogados, pero quienes sabían de la ciudad, bajo 11 kilómetros de agua, comprendieron que algo estaba cambiando. El mensaje al mundo. Una madrugada, todas las boyas de monitoreo internacional en el Atlántico profundo comenzaron a emitir una señal coordinada, como si hubieran sido hackeadas desde el fondo del océano. Era el mismo patrón de 3 pulsos, seguido por 17 golpes cortos, pero ahora acompañado de una vibración grave que podía sentirse en la estructura de los barcos. Las grabaciones mostraron un detalle inquietante. Los pulsos ya no eran iguales. Habían evolucionado en un ritmo casi melódico, como si la ciudad hubiera aprendido a cantar. Cuando la señal fue reproducida en laboratorios,
Los equipos de sonido captaron armónicos inusuales que coincidían con frecuencias cerebrales humanas. Investigadores advirtieron que escucharla por más de un minuto provocaba sensaciones de vértigo, tristeza y nostalgia. Historiadores y criptógrafos recordaron leyendas de marinos medievales que hablaban de voces de piedra que atraían a los navegantes hacia su final. El fenómeno de la marea de luz. 3 días después, un satélite de observación nocturna captó un evento sin precedentes. Un resplandor azulado brotó desde las profundidades de la fosa, iluminando el océano en un radio de más de 40 kilómetros. Los pescadores de las islas cercanas relataron que el mar parecía un espejo líquido y que bajo la superficie se distinguían siluetas de torres y arcos que parpadeaban como si fueran respirando luz. Un capitán retirado de la marina mercante, testigo accidental del fenómeno, juró que el agua temblaba sin viento y que por un instante sintió que el océano observaba. La advertencia final, la última transmisión recibida por las boyas, fue un pico de energía que saturó las frecuencias. En su análisis espectral, un patrón gráfico emergió, una espiral perfecta, similar a las que los buzos habían visto grabadas en las puertas del templo. Tras ese evento, la fosa volvió a la calma. No hubo más señales, no hubo más luces, pero los radares de profundidad detectaron algo imposible de ignorar. La ciudad se había desplazado casi 12 kilómetros hacia el oeste, como si el océano la hubiera dejado ir. El mundo elige el silencio. Organismos internacionales declararon la zona como área de exclusión biológica, prohibiendo cualquier navegación civil. El comunicado oficial hablaba de riesgos geológicos, pero entre líneas se filtraba la verdadera razón. El mundo no estaba preparado para escuchar lo que vive allá abajo. En las noches tranquilas, quienes viven en las costas cercanas juran que el mar susurra un eco profundo, como si la ciudad todavía cantara, esperando el día en que la humanidad decida escuchar de nuevo. Ahora, mientras dejas que esta historia se disuelva en tu mente, imagina el océano como un manto oscuro y suave que cubre todos los secretos que el mundo no está listo para aceptar. Siente cómo el rumor de las olas se transforma en un susurro antiguo, uno que no amenaza, sino que invita a cerrar los ojos y dejar que la mente flote en un mar sin fronteras. El mundo de la superficie sigue girando, con sus luces, su ruido y su prisa. Pero allá abajo, bajo 11 kilómetros de agua, el tiempo no corre, solo late despacio, como un corazón que nunca ha dejado de observar. Imagina que respiras al ritmo de esas profundidades, que cada inhalación es como una ola que avanza, y cada exhalación una ola que se retira, llevando consigo cualquier tensión, cualquier pensamiento que quieras dejar ir. La ciudad sumergida ya no necesita hablar. Su eco vive en tu memoria, y en la calma de esta noche puedes sentir su presencia lejana, como un faro de piedra y silencio, guiándote suavemente hacia un sueño profundo. Permite que el último sonido del océano imaginario
se funda con la oscuridad de tu habitación, y que el descanso te envuelva como el mar envuelve sus misterios.